saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Recuerden que estamos aquí en Sinergia Informativa invitándolos cordialmente y permanentemente a que participemos, a que seamos protagonistas de este momento democrático que estamos viviendo en el país. La posibilidad la tenemos nosotros, el poder lo tenemos en la mano de ir a las urnas el próximo 29 de octubre y tomar una decisión inteligente, una decisión que de verdad nos satisfaga a nosotros en lo personal, en lo familiar y en lo social. La satisfacción tiene que ver con eso, con que las personas que vamos a elegir son personas que van a satisfacer necesidades, a solucionar problemas, a acercarnos un poquito más a la felicidad. Pero ello implica tener conciencia. Así se burlen de mí algunos colegas y así digan que estoy loco, que soy demasiado ingenuo. Estoy absolutamente convencido de que mucha gente, por lo menos ustedes, que son inteligentes, interesantes y calificados, ustedes no van a dejarse arrastrar por esas corrientes de odio que hoy están aumentando en las calles de nuestra ciudad especialmente. Pasamos ya del odio, de la violencia verbal, al odio, a la violencia física. Hay intentos de agresión al otro, agresión física. Hay intentos de homicidio, porque una persona persiguiendo a otra con un cuchillo, si la alcanza y la hiere, puede matarla. O como ocurrió con el alcalde Daniel Quintero, si fuese en unas condiciones especiales ese aprisionamiento que tuvo en días pasados, que algunos dudan que haya sido real, aprisionamiento de un carro contra otro carro por parte de alguien que supuestamente no lo quiere, pues puede producirle además de daños hasta la muerte, porque es intentar más que hacerle daño o no, en fin. Entonces, lo importante es que nosotros participemos de esta actividad tan importante, democrática, pero conscientes de que vamos a elegir a los mejores y a los que menos odien. Bueno, y hablando de odios y de esos dimes y diretes, tira y encoge, vámonos para el municipio de Sabaneta. Allí Alder Cruz es candidato a la alcaldía de este municipio del sur del Valle de Aburrá y le vienen levantando desde una de las campañas que se opone a él, la de Juan Carlos Bustamante, la consigna de que él es petrista y él insiste en que no. Bueno, mejor dicho, y lo están haciendo de todas las maneras posibles. Veamos, por ejemplo, este videito en el que se está señalando el petrismo, entre comillas, de Alder Cruz. ¿Qué quiere decir eso? Que señores, no va a cambiar si volvemos a votar por un petrista. Eso está disfrazando sus candidatos porque tiene intenciones oscuras, porque si un candidato no es capaz de decir que Petro lo está patrocinando, es porque tiene intenciones oscuras. Alder Cruz es del Partido Verde, y el Partido Verde es de coalición de Estado. Es decir, que el patrón de ellos es Petro y Petro les está vea. Lo grave es que la gente se cree todo. La gente no, y voy a decir en general porque si es mucha la gente, lamentablemente es poquita la gente que averigua más, que duda, que pregunta y se asesora. Pero la mayoría de la gente cree lo que le dicen. Entonces por eso sencillamente es tan fácil hacer política de esta manera, con mentiras, como dicen en la campaña de Alder Cruz, que se está haciendo la campaña en su contra. Precisamente el gerente de la campaña de Alder Cruz, Norman Correa, nos dice acá, ¿por qué sí o por qué no hay que creer en que Alder Cruz es petrista? Se ha querido vincular a Alder Cruz con el petrismo, nada más equivocado, nada más lejano de la realidad. Alder ha sido del Partido Verde, pero de una línea de centro-derecha. En las últimas elecciones, en la línea de Elkin Ospina, representante a la Cámara, Alder votó en primera instancia, en la primera vuelta, con Sergio Fajardo y en la segunda instancia con Hernández, el candidato que quedó de segundo. Alder ha sido siempre un hombre empresario, viene de familia dedicada al tema empresarial, ha sido un hombre siempre con posturas claras, con posturas directas y ha hablado sin ambajes, sin pelos en la lengua, en contra de Petro. No solamente ahora en campaña, lo ha hecho desde siempre. Por lo tanto, tildar a Alder de petrista es un tema que han querido las otras campañas arrojarle ese manto
pero nada más lejano de la realidad. Alder no es petrista, Alder es un hombre de centro derecha. En esta política que estamos viviendo se han levantado dos banderas contrarias, que son las que polarizan precisamente la política en nuestro país y en nuestra ciudad, bueno, y en Antioquia, por lo que voy a mencionar. La bandera antipetrista quinterista, o sea, todo el que está de este lado señala que la peste está al lado de los que son petristas o quinteristas, porque lo son o porque supuestamente lo son. Y pasa lo mismo del otro lado. Miren que es la posición muy clara, de derecha a izquierda, y de la izquierda se habla de la bandera anti-uribista, y para el caso de Medellín, anti-uribista fiquista. Son dos banderas que hablan de una peste y de la otra. Entre comillas la palabra peste, para que ustedes no me vayan a calificar de que estoy siendo yo grosero y agresivo. No, eso es lo que quieren manifestar de un lado y del otro. Que hay peste de un lado y que hay peste del otro lado. Por eso no deben votar por un lado y tampoco deben votar por el otro. Es lo que se busca con estas banderas. Lamentable, porque vuelvo y digo, se necesita es que haya un montón de gente muy incauta, muy ingenua y muy desinformada para que crea una cosa o crea la otra sin que realmente haya certeza de ello. En el caso de la aspiración a la gobernación de Antioquia, pasa lo mismo con Luis Pérez Gutiérrez, candidato a la gobernación de Antioquia por la coalición Piensa en Grande. Él aclara, yo no soy petrista. Yo no soy petrista, no soy ni extrema derecha ni extrema izquierda, y Petro tampoco es petrista. Bueno, ahí está pues, señoras y señores, todo lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro departamento y en nuestro país. Hagamos un corte para mensajes y ya regresamos. ¡Lo logramos! Somos la primera Contraloría Territorial del país en obtener la certificación en gestión antisoborno. Contraloría Distrital de Medellín, primer organismo de control fiscal certificado en gestión antisoborno. Me han molestado mucho diciendo que la verdad soy muy exagerado y que soy demasiado ingenuo, por supuesto, en insistir en que no vamos a las urnas a votar por odio, por mentira, por infamia, sino por propuestas. Pues porque las propuestas no venden, vende el odio. Lo razonable no vende, vende la pasión. La argumentación y el respeto por las ideas no venden, venden la emoción, la visceralidad. Pero estamos viendo que lamentablemente, desafortunadamente, hubiera querido equivocarme, me está dando la razón esta infame forma de hacer política. Cada vez entre más se ofenda al otro, se señale al otro, se insulte al otro, se agreda al otro, ya no solamente en lo verbal, sino en lo físico, es más factible que mi propósito electoral triunfe. Eso es lamentable. A eso estamos llegando. En estos días hablaba del circo romano, en el que la arena se llenaba de sangre y era lo que aplaudía a la gente. Bueno, estamos llegando definitivamente a eso. Vuelvo a decir que pasamos de la infamia de las palabras, de la injuria, de la calumnia, a la infamia de querer atentar contra el otro, contra la integridad física del otro y contra la vida del otro. Se está hablando de denuncias de un lado y del otro. Lamentablemente no es que sea solamente una corriente, eso es toma y dame, lamentablemente, y permítanme que emplee la palabra tantas veces. Bueno, miren por ejemplo este otro caso, el ocurrido en un barrio del noroccidente de la ciudad de Medellín, creo que es el barrio Santander, donde una persona sale persiguiendo a quienes estaban haciendo proselitismo por la campaña a la alcaldía de Medellín de Juan Carlos Upegui. Veamos.
Cuidado con él. Siga ganando tiempo en llamar. No es solo el pitico, que ya saben ustedes qué significa, la agresión verbal, es también la posibilidad de la agresión física. ¿Vieron el brillo del instrumento que llevaba ese señor en la mano? A eso estamos llegando, qué pesar. Ayer estuvimos conversando con Pedro Fajardo, quien es el director de la Fundación Mi Sangre. Lleva 17 años trabajando por la armonía, porque logremos que haya entre todos los sectores poblacionales de nuestro país, haya más respeto, más tolerancia, haya paz. Entonces nos decía ayer Pedro Fajardo, y por eso hoy lo traigo nuevamente a colación, porque tiene que ver con esta campaña mía, ingenua pero verdadera. Él insiste en que no es imposible y no es ingenuo que uno sueñe que la política se pueda hacer distinta, que se puedan romper paradigmas. Pedro Fajardo. Es empezar a cambiar narrativas, paradigmas y comportamientos a partir de ese voto consciente e informado que desemocionalice un poco el voto y que nos permita tomar decisiones a conciencia. En realidad, lo que hemos identificado dentro del marco de esta campaña también es que la gran mayoría de personas, sin importar el partido político, estamos muy de acuerdo en los qués. O sea, yo no he encontrado ningún candidato que me diga en ninguna parte que no hay que reducir la pobreza extrema. Creo que el problema está en los cómo, y en esos cómo es donde verdaderamente hay que desemocionalizar un poco el voto y poder, desde la evidencia, poder aterrizar cuáles son esas propuestas que sí son viables, teniendo en cuenta además algo que es muy importante, y es la limitación de recursos. Nosotros somos un país que tiene unos recursos limitados y que esos recursos hay que enmarcarlos en varias de las prioridades que tenemos, y eso implica entonces a que se puedan tomar decisiones mucho más informadas y con evidencia a la hora de votar. Dos preguntas que se hace Pedro Fajardo: el qué y el cómo. El qué es lo que deberíamos esperar todos y lo que deberían ofrecer. Derecho que tengo yo como elector, ese qué me ofrecen, qué satisface, qué soluciona, qué me acerca a la felicidad. Y el deber de no pensar por parte de los candidatos y sus equipos de trabajo solamente en el cómo convencerme, cómo lograr que yo vote por ellos, cómo garantizar réditos políticos y electorales, cómo hacer que yo me interese por su campaña. Eso está importando mucho más en las campañas que el qué, el cómo más que el qué. El cómo definitivamente es: ¿cómo hago que esto, así como lo dijo Pedro Fajardo, yo me emociono y me fanatizo? Bueno, ¿será que es posible lograr que los mismos candidatos se responsabilicen más en el qué que en el cómo? Pedro Fajardo. Desde Mi Sangre creemos en el poder de la conversación, creemos en el poder del respeto, creemos en el poder de unir puentes o tejer puentes para construir desde la diferencia. Mi Sangre lleva 17 años trabajando para la construcción de una cultura de paz, donde niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos puedan jugar un papel activo y un rol activo en cultura de paz que va mucho más allá de los acuerdos de paz, y es poder poner por encima de la violencia para solucionar nuestros conflictos la palabra, la conversación, el respeto. Y desde ahí, y siendo muy coherentes con esto, y siendo muy coherentes también con una de las canciones que más me gusta de nuestro cofundador Juanes, y es la invitación que creo que le haría a los candidatos, es aprender a cambiar el odio por amor. Y el amor es poder discernir, pero es poder discernir desde la palabra, en esos cómo, en esos qués y en esas priorizaciones, pero siempre teniendo por delante la evidencia para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, Juanes, como yo, es ingenuo, porque esa canción que nos propone Pedro Fajardo, cambiar el odio por amor, habla de eso precisamente, de la urgencia de que el hombre cambie el odio por el amor, la ofensa, la injuria, la calumnia, la infamia, hombre, por mejores formas. El cómo no tiene que ser definitivamente la agresión.
verbal no solamente, ya es física. Tiene que haber, ojalá, entre nosotros un acuerdo, la posibilidad de un pacto. Bueno, entre nosotros no, entre los candidatos, entre las diferentes campañas. ¿Será posible? Me voy a meter por ahí, por una campaña, por un pacto social de menos agresión, de menos violencia, de más pensar en qué y menos en el cómo garantizar réditos políticos a toda costa. Los dejo antes de unos mensajes precisamente con esta reflexión mía permanente que suena un poco pues narcisista porque soy yo presentándome a mí, pero soy yo el de la campaña contra incluso muchos de mis colegas que dicen que soy demasiado tonto e ingenuo. Ahí los dejo. Nadie puede negar que el exalcalde Daniel Quintero ha sido provocador con su discurso antiuribista. Y nadie puede negar que los uribistas han sido provocadores con su discurso antiquinterista. Nadie puede negar la carga agresiva y polarizadora del relato uribista por la recuperación de Medellín de los que se robaron la ciudad, y nadie puede negar la carga agresiva y polarizadora del relato quinterista por no volver al pasado con los que se habían robado a Medellín. Ambos relatos cargados de odio han convertido la política en Medellín en un campo de batalla en el que no se escuchan ideas y argumentos, sino señalamientos, insultos, injurias y calumnias de un lado y del otro. El resultado de esta aguda polarización política está llegando al extremo de la violencia física, como ya le ocurrió al exalcalde Quintero Calle, a quien una persona aún no determinada lo agredió aprisionándolo con su vehículo contra otro. Y como le ocurrió también a la concejal de Centro Democrático, Leticia Orrego, quien denunció que había sido víctima de un atentado cuando se desplazaba por el soterrado de la Avenida Oriental. Los insultos de los líderes y dirigentes políticos en pugna han pasado a los insultos de sus seguidores en redes sociales y plazas públicas. La violencia y el odio que manifiestan los líderes y los dirigentes políticos en pugna están pasando de los ataques a la integridad moral a los ataques a la integridad física, como los denunciados por Quintero y Orrego. Así que hagamos de nuevo la invitación a los diferentes actores para que cesen los llamados e incitación a la hostilidad. En el marco del primer Congreso Iberoamericano de Destinos Turísticos Inteligentes de Colombia, que se está llevando a cabo en la ciudad de Medellín, en Plaza Mayor, hasta este 11 de octubre, fueron elegidos ya los ganadores de la tercera edición de los premios Medellín Destino Inteligente, creados para reconocer las iniciativas y buenas prácticas del sector turístico que le aportan al crecimiento económico y al desarrollo social de la ciudad, de la región y del país. Medellín ha sido un destino turístico muy importante. Lo han ensuciado por esta política non santa que se está desarrollando, lo han ensuciado mucho en el sentido de que se ha convertido en el prostíbulo a cielo abierto más grande del mundo, y eso pues obviamente que es un viajado que viene del lado de la oposición, pues no deja que se satisfagan los medellinenses de ser un destino turístico importante, como lo dice el alcalde encargado de la ciudad, Óscar Hurtado Pérez. Es un orgullo poder decir que Medellín ha alcanzado grandes logros en el ámbito turístico. Somos el primer destino turístico inteligente de Colombia y el segundo en toda Latinoamérica. Este reconocimiento no solo es un reflejo de nuestra belleza natural y cultural, sino también de la dedicación y pasión que todos ustedes han invertido en esta industria. Son ustedes los protagonistas de este florecer del turismo paisa, del turismo en Medellín. Esta noticia muy buena que tiene que ver con lo que a nosotros nos apasiona, que son los animales, el respeto por los animales. Es que acaba de terminar una actividad en la que fue posible que 64 familias de Medellín se llevaran
sendas mascotas para sus casas, mascotas que hacían parte del Centro de Protección Animal La Perla. Esta labor hizo parte de la jornada de adopciones que se denominó Conectando Corazones. Excelente noticia, como nos lo dice Vanessa Álvarez Restrepo, quien es la secretaria de Medio Ambiente de Medellín. Hemos finalizado nuestra semana de la ecociudad Medellín Cuida la Vida con nuestra Adoptatón Conectando Corazones, un espacio para toda la familia en donde tuvimos diferentes actividades y nuestra oferta institucional para los animales de compañía. Nuestro espacio más importante en esta jornada ha sido poder brindar una segunda oportunidad a los animales que hemos traído de nuestro Centro de Bienestar Animal La Perla y que llevan allí en este refugio esperando por una familia. Bueno, y demos vuelta antes de terminar nuestro programa, insistiendo nuevamente en que las elecciones del 29 de octubre son muy importantes y que tenemos nosotros en nuestras manos el poder, la decisión de votar por los mejores. Por eso les recuerdo los tarjetones para que de una vez los tengan en la cabeza y lleguen allá el 29 de octubre listos para marcar la casilla del que ustedes quieren. Vean, por ejemplo, acá está el tarjetón de la Gobernación de Antioquia. Lo están viendo ustedes, Luis Pérez, Julián Bedoya, Jorge Gómez, Esteban Restrepo, Robinson Giraldo, Luis Fernando Suárez, Mauricio Tobón, Cristian Jalavi, Juan Diego Gómez, Andrés Julián Rendón y el voto en blanco, que recuerden ustedes que el voto en blanco también vale. Y para la alcaldía de Medellín, este es el tarjetón. Ahí están todos los candidatos a la alcaldía de Medellín. Bueno, son muchísimos y ya se le está contando el tiempo, así que no los voy a mencionar. Ahí están todos los candidatos. Usted tiene que fijarse muy bien cuál es el candidato que usted quiere. Mire la fotico, mire el partido o movimiento y mire el nombre y va ese día allá a marcar ese candidato que quiere. O el voto en blanco, que también cuenta, que también vale. Si gana el voto en blanco, ninguno de esos candidatos podrá ser alcalde o alcaldesa de Medellín. Lo mismo va a pasar con los tarjetones, el del Consejo de Medellín. No van a aparecer fotografías ni nombres, sino los logosímbolos de los partidos políticos y movimientos, y enfrente las casillas, y en esas casillas están del 1 al tanto, no le voy a decir cuánto número, por ejemplo, si es, bueno, Consejo de Medellín, del 1 al 21, entonces usted escoge el número de su candidato al Consejo de Medellín y va a la urna, pide el tarjetón, abre el tarjetón, mira cuál es el partido, va al frente y raya el número sin que se le salga la rayita o la X de la casillita o del número porque se le anula el voto. Lo mismo pasa con la Asamblea Departamental de Antioquia, exactamente igual, un partido político o movimiento político antes y enfrente de las casillitas. Usted lo que tiene que hacer es aprenderse de memoria su partido político y el número de su candidato. Es muy sencillo, pero vale la pena que lo tengamos en claro desde ya. 29 de octubre ya, en menos de 20 días. Y cuando menos pensó, ay Dios mío, ¿por quién es que yo voy a votar? No, desde ya vaya pensando en ello. Nuestra responsabilidad es elegir bien. El poder lo tenemos en nuestras manos. Muchas gracias. Chao.